Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo y a las 5:30 de la mañana la repetición. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio donde construimos el conocimiento jurídico entre todos. Gracias a tantas personas, ojalá uno pudiera anotar los nombres de todos los televidentes que se encuentran en la calle y dicen no nos perdemos el programa. La gente muy contenta porque dicen que el lenguaje es muy sencillo y esa es la idea. Y recibimos obviamente las sugerencias de todos los televidentes para tratar de ir avanzando con otros temas también que son importantes. Hoy vamos a hablar sobre la mesada 14 y sobre la mesada 14 en pensión compartida. Esto suena un poquito como raro, pero ya lo vamos a explicar con el doctor Orlando Hidalgo Campo, quien es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, ha sido juez y magistrado. Doctor Orlando, muy buenas noches. El título puede sonar raro, pero ya lo vamos a explicar. Mesada 14 en pensión compartida. Sí, Juan Carlos, buenas noches. Televidentes, sí, y de pronto le queda claro a los que saben qué es Exacto. la pensión compartida, a los televidentes que tienen una pensión compartida. Resumamos aquí de pronto un poco el tema. Pensión compartida es aquellos que en alguna época o aún muy pocas empresas eran los que les daban la pensión al trabajador mientras éste cumplía los requisitos para pensionarse conforme al régimen de pensiones. Hablemos en ese entonces del Seguro Social, hoy Colpensiones. Entonces la empresa X le decía, bueno, pensiones o porque la convención lo establece o porque la empresa le quiso dar un premio, digámoslo así, al trabajador y se le voy a dar una pensión, yo como empresa se la voy a empezar a pagar desde ya. Váyase para su casa y una vez la entidad de pensiones a la que usted esté afiliado, en ese entonces Seguro Social o Colpensiones, usted reúna los requisitos allá le van a pagar su pensión de vejez. Compartida, ¿por qué? Porque yo como empresa me comprometo a pagarle el mayor valor si hay una diferencia entre la pensión que le va a dar Colpensiones o el Seguro Social en esa época y la que le voy a dar yo. Doctor Orlando, porque voy a hablar en términos muy sencillos. ¿Por qué se le da tanto garrote a la mesada 14? ¿Cuál es el problema con la mesada 14? Porque cada rato hay la forma de buscar de no reconocerla, así haya personas que tengan el derecho adquirido. La última polémica es que quienes se pasaron de 3 salarios mínimos le están diciendo devuelva lo que percibió, cuando hubo unos pensionados que estuvieron recibiendo menos de los 3 salarios, que es una lucha que se ha venido dando. ¿Cuál es la intención de darle tanto rego a esa mesada 14, al menos a quienes la están recibiendo ya? Sí, Juan Carlos, hablando en unos términos más sencillos, Sí. La mesada 14 es lo que los pensionados llaman la prima de junio. Eso. ¿Sí? En diciembre tienen otra mesada adicional que es la mesada 13, que es lo que llaman los pensionados comúnmente la prima de diciembre. Esta mesada 14 fue la última mesada o el último beneficio que se le dio a los pensionados. Quienes se pensionaron, se le iba a dar una mesada adicional con la mesada de junio normal, es lo que llamamos comúnmente la prima de junio, que fue la que se desmontó a raíz o en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005. Desde 2005 ya se desmontó la mesada 14 o la prima de junio para los pensionados. Y eso se estableció para quienes se pensionaran del 2005 en adelante y que la pensión fuera superior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes en ese momento. Pero para aquellos que se pensionaron a partir del 2011, se desmontó totalmente la mesada 14 o la prima de junio. Supongamos que yo estoy recibiendo una pensión compartida porque trabajé en determinada empresa. A ver cómo funciona la pensión compartida, repitamos esa parte. ¿Quiénes pueden ser hoy los que están recibiendo la pensión compartida? La pensión compartida, entonces, como decíamos ahorita, la empresa inicialmente empieza a pagarle la pensión al que era su trabajador. Cualquier empresa. Y le dice, las empresas que tienen esos convenios, en aquella época por convención colectiva decía, se le va a pagar una pensión compartida cuando cumplan ciertos requisitos dentro de la empresa. O la empresa le dice, bueno, ya usted lleva mucho tiempo trabajando aquí, yo quiero beneficiarlo, negociémosle, yo le pago la pensión, vaya para su casa y cuando cumpla los requisitos en Colpensiones, por decir así, vamos a hablar de pensión compartida. Colpensiones le va a dar la pensión de vejez normal que usted adquiriría por ley, hombre a los 62 con 1.300 semanas cotizadas, mujer a los 57 con 1.300 semanas cotizadas. Si la pensión que le va a dar Colpensiones es inferior a la que yo le estoy pagando, yo le voy a pagar la diferencia para que a usted no se le mengue el valor que venía recibiendo, para que no se le baje el valor de la pensada. Entonces, comparten entre los dos el pago de la pensión. Colpensiones le paga la pensión que adquirió allí por ser cotizante de la pensión y la empresa empieza a pagarle la diferencia del valor. Yo le hago hincapié en esto para irnos con televidente muy rápidamente, doctor Orlando. Hoy existen todavía
muchas pensiones compartidas, porque usted dice es que algunas empresas que las pagaban, ya de pronto de eso no se ve mucho o no se ve. Hay todavía muchos casos de esa pensión compartida. Sí, Juan Carlos. No se ve que hoy empiecen a pagar una pensión compartida, pero todavía hay pensionados que manejan la pensión compartida. ¿Por qué se da que hay pensionados que tienen pensión compartida? Porque el compromiso de muchas empresas era, usted está para su casa pensionado por la empresa y cuando cumpla el requisito con el Instituto de Seguro Social, ya vamos a compartir la pensión, pero tiene que cumplir los requisitos en el Seguro Social. Y hubo empresas que nunca habían afiliado al trabajador a pensiones, entonces apenas en ese momento lo afiliaron y empezaron a pagar las mesadas. ¿Cuándo cumple esa persona 1.300 semanas para poder compartir la pensión? Pero es una carga que tienen las empresas, hasta tanto un fabricato, por ejemplo, o algo así. Sí, todavía hay estas empresas grandes que tienen pensión compartida. Bueno, vamos con televidentes. Recordemos que la línea telefónica del doctor Orlando Hidalgo en horario de oficina es el 322-2552. 322-2552. Don John Jairo en Itagüí, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Será bien, gracias a Dios, para felicitarlos por el programa. Pero entonces yo quería hacerle una preguntita, dos preguntitas, pero la principal era al doctor Ome, de pronto no dentro del tema de la mesada 14, sino que es que le quiero preguntar, yo tuve un accidente laboral, yo ya estoy pensionado por vejez y estoy laborando en este momento, estoy trabajando todavía. Si a mí me van a programar esa operación, si a mí me incapacitan, ¿me pagan esa incapacidad? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, un vecino mío recibió la indemnización que le dieron por haber cumplido los 62 años, pero no le alcanzó las semanas para la pensión, ¿sí? Entonces recibió esa indemnización que le dio Colpensiones. Y él estando trabajando le dio un derrame y en estos momentos está el cliente pues inválido. Entonces la pregunta mía es, ¿él a quién le puede reclamar o cómo, si tiene derecho a una pensión o no, o le pagarán como la incapacidad o qué? Si me hace el favor. Muchísimas gracias. Don John Jairo, me perdí un poquito en la primera pregunta, pero no sé si con la segunda también, que hay algo interesante, es que si después de reclamarle la indemnización sustitutiva y se logra configurar que podría haber una pensión de invalidez, podría uno darle esa vuelta. A mí me parece interesante esa segunda pregunta. Y la primera, pues, las dos preguntas de don John Jairo son muy interesantes, aunque no es el tema, pero las podemos resolver acá. La primera, don John Jairo dice que una persona que está pensionada por vejez, después de pensionado, sigue vinculado laboralmente en una empresa, lo tienen afiliado a riesgos laborales, dice que sufre un accidente, le entendí que sufre un accidente de trabajo, creo que por ese accidente va a tener una cirugía. La pregunta de él es si lo incapacitan por ese origen laboral, que si a él le pagan esas incapacidades médicas, ¿cierto? La ARL, si la incapacidad que le van a dar a la persona que ya está pensionada es de origen laboral, como debe estar afiliado a riesgos laborales, la administradora de riesgos laborales es la responsable o la obligada a pagarle esas incapacidades. Y si es de origen común, sería la EPS, porque eso también es un tip bueno para que lo recordemos, doctor Orlando, porque el pensionado que decide trabajar no le exigen que vuelva a pagar pensión, pero sí debe pagar EPS y debe pagar riesgos laborales, aparte, para que le cubra esas contingencias de incapacidades, porque la EPS que le descuentan de la pensión no le va a cubrir incapacidades por enfermedad pues que de origen común. Sí. La segunda pregunta. La segunda pregunta, para irnos con otro televidente, es, el vecino reclamó la indemnización sustitutiva, le dio un derrame, supongamos que lo califican y le dan más del 50%. Sí, él dice que el vecino está ahora muy imposibilitado física, en salud. Entonces, la inquietud es que a quién le reclama, qué puede hacer, porque él ya reclamó la indemnización sustitutiva en su momento de la pensión de vejez. O sea, ya le devolvieron sus aportes, le resolvieron su situación pensional. Al televidente su vecino debe estar calificado o debe hacerse calificar. Si lo califican como inválido, o sea, con más del 50% de pérdida de capacidad laboral, es muy importante que miremos cuántas semanas tiene cotizadas. Y no solo para el televidente, para la inquietud que nos hace el televidente, sino para todos los televidentes. Aquellas personas que tengan por lo menos 300 semanas cotizadas al 1 de abril de 1994 y hayan solicitado la indemnización sustitutiva por X o Y motivo y después queden calificados con más del 50% de pérdida de capacidad laboral, tenemos la posibilidad de reclamar pensión de invalidez. No importa que ya le hayan devuelto sus aportes o le hayan dado la indemnización sustitutiva.
Al televidente que nos llamó le decimos que si quiere nos llame en horario de oficina al 322-2552, 322-2552 o le dice a su vecino que nos llame, le miramos la documentación, miramos cuántas semanas tiene cotizadas y se aplica de pronto para reclamar esta pensión de invalidez. Porque posiblemente puede acudir a lo que usted ha dicho en otros programas, la condición más beneficiosa. En el caso de esa persona que tuvo las 300 semanas, me quedé con otra inquietud, pero para irnos con la televidente, es que si el pensionado no tiene la imposibilidad de volver a trabajar, claro, eso no está prohibido, pero debe pagar la EPS y la ARL, pero me quedó la inquietud de si tiene una enfermedad de origen común, si la EPS le reconocería la incapacidad, en tanto que a él le descuentan ya pues ya él es pensionado. Si podría haber de pronto hay como un conflicto en la ARL, si nos queda muy claro que si hay una enfermedad se la paga la ARL, pero ahí quedé como con esa inquietud. Prometo que vamos a investigar más sobre ese tema. Luz Elena, buenas noches. Buenas noches, ¿Desde Sabaneta? Juan Carlos. Desde La Mota. De La Mota, Perfecto. Ya lo he llamado, ya lo he escrito, muchas gracias por Usted ya es responderme fan los número 1 correos. del programa. Los felicito, excelente el programa. Yo soy la que cojo papel y lápiz todas las Usted noches. es la alumna juiciosa. Sí, es que ayer estuve llamando, pero imposible comunicarse. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un bono pensional. En febrero cumplo 60 años. Con porvenir, tengo con porvenir las cosas y yo ya no alcancé lo de la pensión. Entonces mi pregunta es, si yo antes de reclamar ese bono pensional, que inclusive ayer el doctor estaba diciendo que el colmo, que a las mujeres nos pusieran a esperar hasta los 3 60 años más. años, Es correcto. si yo llego a fallecer antes de que reclame ese bono pensional, mi hija que hoy tiene 26 años, ¿le darían ese dinero? Y pues eso funciona como una especie de herencia, doctor Sí, Orlando. claro. En los fondos privados, que usted dice que está en un fondo privado, que usted está en el régimen, en el RAIS, en los fondos privados recordemos que la cuenta es una cuenta de ahorro individual. Todas las personas que están afiliadas en un fondo privado tienen una cuenta independiente, diferente que en Colpensiones, que es una sola cuenta o una cuenta común. Cuando fallece una persona que está en el régimen de ahorro individual, el dinero que tiene ahorrado en su cuenta, en este caso la pregunta suya, ese bono hace parte de la masa sucesoral o de herencia. Entonces a los beneficiarios que tenga como herederos les correspondería el valor de ese bono pensional, si eso no se pierde. Y como en fondo privado la plática, digamos que el aporte renta más, pues no sé si es un buen consejo decirle a ella que espere el bono porque le va a generar más intereses, porque si lo pide ahora lo castigan. Es lo que le han dicho. Va a perder algún interés si Eso. lo redime antes de la fecha lo de castigan. vencimiento, que para la mujer es a los 60 años de edad. 322-2552, la línea del doctor Orlando Hidalgo en horario de oficina. Jorge desde Castilla, muy buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Lo felicito por el programa. Muchas gracias. Muy amable, lo vengo viendo desde hace tiempo y tengo una pequeña inquietud. Yo estoy trabajando, toda la vida he sido conductor de carretera tengo 61 años y entonces fui a Colpensiones a averiguar por mis hermanas. ¿No le aparece? Y no me aparecen la mayoría, he perdido por ahí 15 años y no sé quién no me ha pagado. Pero las empresas transportadoras todavía existen. No, porque siempre hemos trabajado con gente particular. Doctor Orlando, ¿qué Pero recomienda? usted tiene claro qué empresas o qué empleadores no le han hecho los aportes. Lo primero que tiene que tener en cuenta el afiliado al fondo, llámese Colpensiones o fondo privado, es qué empleadores, cuando le den ese récord de semanas cotizadas, o la historia laboral que llamamos, es qué empleadores o qué vacíos tiene, porque ahí le deben de discriminar mes a mes, año a año, quién le hizo los aportes. Cuando encuentre un vacío, ahí se da cuenta usted y usted tiene que recordar o tiene que tener muy claro para esa fecha que no le aparece el aporte, con qué empleador estaba. Así es que se buscan las semanas. Después de que ya tiene claro cuáles son los vacíos que tiene, porque no si le aparecen vacíos es porque hubo un problema con sus aportes o no pagaron o se fueron para el lado que no eran por X o Y circunstancia, que es muy fácil porque le cambian un apellido, le cambian una letra, un número, un dígito al número de la cédula. Entonces tiene que aclarar eso con el empleador, si todavía existe, para que le dé la constancia e ir a su fondo de pensiones
a solicitar que le certifiquen o que le hagan un nuevo estudio. Recomendación para todos los televidentes que tengan este problema: recopilen el mayor número de pruebas. La carga de la prueba está en el cotizante. Buscar empleadores, reconstruir toda esa historia. Es complicado, pero hay que hacerlo. Vamos a una corta pausa y ya regresamos para que continuemos hablando sobre mesada 14 en pensión compartida. Aspectos importantes sobre la mesada 14, vamos a tomar atenta nota a estos detalles que son bien importantes. El acto legislativo 01 del 2005 definió la suerte de la mesada 14 que venía existiendo y estableció expresamente lo siguiente: que la continuarían recibiendo quienes al momento de la publicación del acto legislativo venían pensionados, publicación que se realizó en el Diario Oficial del 25 de julio del 2005, pero por un error fue publicado nuevamente el 29 de julio del mismo año en el Diario Oficial. Que también la recibirían las personas que aún no se hubieran pensionado, pero que su derecho se causó antes del 29 de julio del 2005. Define el acto legislativo que se entiende que una pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento. También la recibirán o la venían recibiendo las personas que causen el derecho a recibir la pensión antes del 31 de julio del 2011, como explicó el doctor Orlando, siempre y cuando su mesada pensional sea igual o inferior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por eso algunos le han dicho: ya usted gana más de 3 salarios, devuelva lo que recibió de más. Las pensiones, bueno, la Corte Constitucional ha dicho mediante sentencia C-277 del 2007 que declaró exequible la norma constitucional que elimina la mesada 14, o sea que la Corte la revisó, pues al revisar las actas correspondientes a las sesiones plenarias del Senado de la República pudo constatar que no tuvo el vicio de procedimiento que se alegó en la demanda. Doctor Orlando, esto se intentó salvar y definitivamente desapareció esa mesada 14. Sí, ya la Corte Constitucional, que es el ente encargado de hacer estas revisiones, digámoslo así, chulió con un visto bueno que desapareciera la mesada 14. Pero ahora hay mucha inquietud, Juan Carlos, y sobre todo este año fue que se dio, digamos que muy juicioso en Colpensiones, empezaron a revisar el reconocimiento de todas esas mesadas 14. Y por eso es que en este semestre, en junio, julio, que empezaron a recibir, que no vieron ya la mesada 14, los pensionados están muy asustados algunos, otros se conformaron con que les dijeron, fueron a Colpensiones a preguntar y le dijeron: no, es que usted no tiene derecho porque tiene más de 3 salarios mínimos. La invitación es a que revisemos esas resoluciones y revisemos ese historial a ver si realmente es justo que les hayan quitado ese derecho adquirido, como lo dice aquí mi compañero Juan Carlos, la palabra que le gusta. Me encanta, pero aquí no lo respetamos a veces. El derecho adquirido. Revisémoslo. La invitación es que llamen al 322-2552, 322-2552 en horario de oficina. Revisamos esa resolución por medio de la cual le quitan esa mesada 14. ¿Cómo es que reza el dicho? No pueden ver a un pobre acomodado. Eso es lo que está pasando con la mesada 14. Busquen el recurso en otro lado, por favor. ¿Qué cosas? René Bolaño desde Marinilla, buenas noches. Gracias, Juan, felicitándolos por el programa. Un saludo para todos. ¿Cómo ha pasado? Bien, muchísimas gracias. Un poquito de frío en el oriente. Siempre, es que hay invierno y dicen que este invierno va hasta noviembre. Sí, creo. O Gracias, Juan. La noviembre. pregunta, si un abogado se compromete a recuperar mesada 14 y después de firmar un documento y un adelanto se desaparece, ¿a qué instancia se podría acudir? Mil y mil gracias, Juan. Bueno, a ver, si le entendí a René Bolaño, como que empezaron el proceso y dejaron el proceso tirado, doctor Orlando. ¿Qué? No, el televidente nos dice que si un abogado se compromete, se firma un documento, me imagino que es Poder, el contrato contrato de prestación de servicio o el poder, y el abogado se compromete a recuperar la mesada 14 y desaparece el abogado, algo así. Pues comprometerse es un error porque uno no puede prometer resultados en el derecho, primer error. La actuación del abogado es de medio y no de resultado. ¿A qué se compromete uno como abogado con un cliente? A hacer un proceso, a ser diligente y a hacerle realizar lo que a uno le toca hacer como abogado. Más no se puede comprometer a ofrecerle o decirle al cliente, a garantizarle un resultado positivo, porque es un error toda vez que la decisión no la toma uno como abogado. Uno ve o proyecta algo desde el derecho, pero la decisión la toma un tercero, que es el juez.
No, igual en todos los casos, si alguien no está conforme con las actuaciones de su abogado, está en las instancias administrativas, puede dirigirse al Consejo Seccional de la Judicatura y exponer el caso a ver si eso tiene alguna repercusión contra el abogado, pero los abogados no nos podemos comprometer Pero doctor Orlando, yo sí quiero entrar un poquito en defensa del gremio, y por experiencia lo sabemos. Hay veces el usuario no entiende o no comprende que hay procesos muy largos y que el usuario también puede vigilar su proceso. Entonces a veces, no, es que ese abogado no me sirve, que eso está muy largo, eso no depende necesariamente del abogado. El abogado pues tiene que tener un deber de hacer las cosas bien, pero no los tiempos dependen exclusivamente del abogado. Doctor Orlando, que usted sabe que ha pasado mucho. Sí, no, es que pues, se condena a veces mucho el gremio. Ahora, y los que están pensando es que mi abogado no hace nada, como dice Juan Carlos, que eso es cierto y eso es de todos los días. Va gente a la oficina o llama por teléfono a decir, venga, el abogado no hace nada, llevamos más de 3 meses, Exacto. 4 meses, 5 meses. Un proceso en primera instancia laboral se está demorando alrededor de 2 años y medio, 3, la primera instancia. En pequeñas causas interpusimos una demanda en diciembre del año pasado y apenas admitieron la demanda hace poco, o sea, casi un año después. Sí, cierto. Entonces así están las cosas. Abigail, desde Bello, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, para felicitarlos por el maravilloso programa que nos ofrecen en Teleantioquia. Muchas gracias a usted Y también. para si me permiten hacerle una preguntita al doctor. Claro. Bien pueda. Yo quería preguntarle, mira, yo estuve casada 24 años y antes de yo divorciarme, mi ex esposo quedó pensionado. Yo tengo entendido que cuando uno de los cónyuges queda pensionado, a la otra persona le viene una bonificación. Entonces yo quería preguntarles si al estar yo ya divorciada, igual tengo yo todavía derecho a esa bonificación, y si tengo derecho a la bonificación, ¿dónde puedo acudir para reclamarla? Porque a mí no me están dando lo que me pertenece. Muchas gracias, doña Abigail, Muchas doctor. gracias a ustedes. Brevemente, doctor Orlando, como esos requisitos de pensión de sobreviviente. No, a lo que se refiere la señora como El incremento. bonificación es el incremento por personas a cargo, pero este incremento por personas a cargo se lo dan a los pensionados, es al pensionado el que le dan el incremento, no es a la cónyuge ni al cónyuge, Y el además ya se incremento es divorció. para el pensionado, que tiene una cónyuge o compañera que depende económicamente de él. En este momento, su ex esposo, si es pensionado y cumple los requisitos para ese incremento, es para la compañera que en este momento esté con él. Y por eso es muy importante, porque ya no hay ningún vínculo, no hay ningún vínculo para reclamar ese incremento. Es para la persona que esté acompañando al pensionado en este momento. Nos queda, doctor Orlando, porque se nos acabó el tiempo de tarea, nos están preguntando también sobre esos incrementos, porque demandan por alimentos, pero también por incrementos, si eso puede llegar a pasar o no, sería tema de otro programa, doctor Nos Orlando. comprometemos para otro programa. Doctor Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, Juan Carlos, no me voy sin despedirme, y un saludo muy especial a Carolina Hidalgo Mejía, que en este momento está viéndonos a nosotros. Carolina, la hija del doctor Orlando, futura abogada también. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia, téngalo por seguro, siempre te ven grande.